Ok. Bueno, nosotros somos el equipo... Ay, se escucha mi voz. Bueno, no importa. Nosotros somos el equipo número 9 y les vamos a exponer acerca de Listeria monocitógenes y Gardnerella vaginalis. El equipo está conformado por Diego Hernández Cuellar, Diana Gislain Guzmán Medina y Rafael Rodríguez Vega y obviamente su servidora, Jocelyn Acosta. Rafa. Bien, vamos a empezar hablando de Listeria monocitógenes. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Aquí estos solo son los temas. Bien, en morfología, ¿qué nos importa? Bueno, que es un bacilo gran positivo, un bacilo corto, se describe en el libro. Sabemos que no produce esporas y es catalasa positivo y una cosa muy importante, es móvil. Esto nos importa, bueno, de hecho es móvil a temperatura ambiente, entre 22 y 27 grados centígrados. Y esto nos importa porque eso lo diferencia de difteroides, que era el tema pasado, ¿se acuerdan? Entonces, la movilidad es lo que lo delata. Y también otra cosa muy importante es que esta bacteria sobrevive a ambientes pues, bastante extremos, la verdad. Es decir, pues aguanta refrigeraciones de 4 grados centígrados a pHs bajos y a grandes cantidades de sal. Entonces esto hace que pues, sea posible que se transmita a través de los alimentos. ¿Ok? ¿Puede ser el siguiente? Bien, medios de cultivo. Vemos que el principal pues es un agar sangre, decía un agar sangre de borrego 5%, y va a tener pequeñas zonas de hemólisis. Estas hemólisis también lo van a diferenciar de difteroides y es anaerobio facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar o no en condiciones anaerobias y presenta hidrólisis de esculina. Esto lo investigué y el agar de esculina es un agar, que me faltó ahí poner una imagen, pero imagínenselo. La hidrólisis de esculina básicamente es un agar en que si nosotros ponemos esta listeria, pues va a hidrolizar la esculina y va a provocar un color negruzco sobre el agar. ¿Ok? No tiene pierde. Lo que les comentaba ahorita, la movilidad a una temperatura de 22 a 28 grados centígrados lo va a diferenciar de difteria y produce ácido y no gas. Nada más. Puedes dar siguiente. También clasificación antigénica. Tenemos que no es común que lo hagamos en la práctica clínica. Es más que nada para estudios epidemiológicos catalogar las serovariedades, pero bueno, aquí se los dejo. Decimos que son 13 serovariedades y se clasifican en dos antígenos de superficie. Unos antígenos O, que son somáticos, y unos antígenos H, que son flagelados, que son los flagelos. Y son tres serotipos importantes, el medio A, el medio B y el 4B, que se lo señalo especialmente porque es el responsable de la mayoría de las epidemias. Estos tres antígenos pues forman en conjunto pues el 95% de casi todas las serovariedades que se encuentran. Puedes dar siguiente. Bien, en manifestaciones clínicas, les comentaba que es una bacteria que se transmite a través de los alimentos, a través de los melones, a través de ese tipo de alimentos. Y las presentaciones graves de esta enfermedad son en el neonato, son enfermedades perinatales. Y tenemos dos formas, una de inicio temprano y otra de inicio tardío. La de inicio temprano nosotros le llamamos síndrome de insaturación inicial y esto se llama así porque se da in útero a través del canal, a través del canal vaginal o a través de pues las membranas amnióticas. Y cuando salga el producto, pues va a presentar naturalmente que septicemia neonatal, lesiones pustulosas en la piel y granulomas multiorgánicos. Esto pues tendríamos que utilizar pues medios de estudios de imagen para comprobarlo, pero va a presentar granulomas multiorgánicos y se podría decir que es la forma más mortal de estas presentaciones perinatales, ya que la siguiente presentación es una de inicio tardío, que se presenta dentro de la semana 0 y la semana 4 y va a presentar con meningitis.
Recordemos que la meningitis en neonatos es peligrosísima y inclusive no presenta la manifestación clínica normal, va a tener alteración en estado general y bueno, otras síntomas de meningitis. Y personas sanas, ya dejando de lado los neonatos, pues puede o no presentarse enfermedad o una gastroenteritis de toda la vida que se autolimita en unos 3 días, ¿ok? Una gastroenteritis febril leve. Ahí está. Y pues va a tener pues síntomas de gastroenteritis normal, o sea, fiebre, escalofríos, de infección, cefalea, mialgias, dolor abdominal, por supuesto, y pues síntomas gastrointestinales como la diarrea. Puede ser siguiente. Bueno, creo que sigo yo, nomás que no me cargan las Sí. diapos, entonces ahí veo. Bueno, vamos a ver lo que son mecanismos de patogenicidad. Entre ellos creo que se encuentran las proteínas que son AMI, FBP, la A y la ACTA. Prácticamente estas son proteínas de adhesión que van a permitir que este organismo se adhiera a las células y libera las enzimas listerolicina O. Esta listerolicina se puede considerar como la toxina, la enzima principal que va a dañar la misma bacteria. Esto lo que produce es, primero se adhiere y produce la liberación de esta misma enzima, la cual va a destruir y hacer protrusiones en la membrana que posteriormente se van a romper y van a liberar más listerolicinas. Estas mismas pues van a repetir el ciclo y se va a seguir como una secuencia de destrucción y destrucción de membranas en las consiguientes células. Además, sus factores de virulencia son dependientes del hierro. Entonces, para poder fabricar y crear sus enzimas necesita un alto contenido en hierro. Y pues nada, esos son los factores de virulencia que más causa el daño a las células, este mismo organismo. ¿Le puedes dar a la siguiente? Que creo es la de pruebas de identificación. Como ya mencionó Rafa, los medios en los que se pueden encontrar las distintas enfermedades, pues son entre ellas la meningitis, que si bien recordamos, en la meningitis se presenta en los extremos de la vida, en niños y en adultos pues ya un poco mayores o en inmunosuprimidos. Entonces, uno de los medios en los que podemos obtener o hacer cultivos es por líquido cefalorraquídeo o inclusive un cultivo en agar sangre de cordero al 5%. Además de que este es un organismo que es catalasa positivo, entonces también se puede hacer pruebas de la catalasa. ¿Le puedes dar a la siguiente? Que si no me equivoco es el de tratamiento. Entonces, la sensibilidad de este mismo organismo es a la ampicilina y comúnmente se recomienda que se combine con gentamicina. Sin embargo, la gentamicina no es activa contra células anfitrionas, o sea, células que estén, infestadas con la enzima que les mencioné antes, que es la listerolicina O, solo va a atacar aquellas que estén por fuera de la célula y no dentro. Y el tratamiento de elección es ampicilina, eritromicina. Se los puse como un asterisco porque, bueno, si recordamos es un macrólido, pero la eritromicina tiene muchos problemas adversos como problemas neurológicos y nefróticos. Entonces, pues, también se puede recomendar el uso de acitromicina y también el trimethoprim con sulfametoxazol. Y entre la resistencia existen problemas contra cefalosporinas, fluoroquinolonas y como ya les mencioné, el problema de la gentamicina. Le puedes dar a la siguiente, que es epidemiología. Bueno, en personas que no son perinatales ni tampoco adultos mayores, es una incidencia muy, muy baja el problema por listeria monocitógenes, que es de 0.1 a 1.1 por cada, pues, 100,000 habitantes, creo que un millón. Entonces, si nos podemos dar cuenta, es un organismo que es muy raro en cuestiones de personas sanas o jóvenes, pero tiene una mortalidad muy alta en caso de padecerla, como es en la meningitis. En neonatos y ancianos cambia un poco más la epidemiología, ya que se presentan entre 19 por cada 100,000. Y en sitios donde es muy común la enfermedad son en Norteamérica y Europa Oeste. Es donde más se han identificado casos. Y pues es todo de mi parte. Ok, No sé si bueno, vamos tengan, a... Ah, perdón. perdón, Jesse, antes de No, continuar a Garnerela.
Lo tomaré como no. Si quieres, ya yo sé. Ok, bueno, ahora vamos a vamos a continuar con la exposición y la siguiente bacteria sería Gardnerella vaginalis. Igual vamos a tocar los mismos 8 puntos que se han estado tocando en las exposiciones pasadas. Yo voy a exponer los primeros 4 puntos y mi compañera Diana los últimos 4. Cualquier duda o si voy muy rápido, no duden en pues ahí pararme poquito, no pasa nada. Ok, bueno, comenzando, vamos a tener que, obviamente, por exposiciones pasadas y por lo que mencionó Cuellar y Rafa, Gardnerella vaginalis va a ser una bacteria. Esta bacteria va a tener como característica que su forma va a ser similar a un bastón, que es lo que conocemos como un bacilo. Algo interesante y que casi hace que explote mi cabeza ayer es que la Gardnerella vaginalis está considerada como un bacilo gram positivo, pero en lo que son las tinciones de gram, esto no se va a poder ni corroborar, o sea, no se va a poder identificar, ya que no va a poder retener el colorante como normalmente o como se espera que hagan las bacterias gram positivas. Entonces, por tinción de gram salen gram negativas, pero su morfología en la pared celular corresponde a una gram positiva. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Investigando un poco, descubrí un artículo que decía que si bien la morfología de la pared celular de Gardnerella vaginalis corresponde a un gram positivo, eso no hay que olvidarlo, que recordemos que gram positivo solamente va a tener una membrana y una capa de peptidoglucano. Entonces, ¿qué rayos sucede en las tinciones de gram? Pues bueno, esta capa de peptidoglucano tiene muy poco espesor, entonces se va a descolorar muy fácilmente o bien no va a retener fuertemente el colorante en la tinción de gram. Por eso en la tinción de gram estas bacterias salen gram negativo, aunque su pared celular sea de gram positivo. Por eso en algunos sitios de internet, incluso en el libro las mencionan como bacilos gram variable. Y es por esto, por el poco grosor que tiene la pared, la capa de peptidoglucano en su pared celular. No hay que olvidar eso. Y bueno, continuando con otra característica importante de la Gardnerella vaginalis es que su metabolismo puede realizarse en presencia de oxígeno o en ausencia de esto, ya que esta bacteria se considera como una anaerobia facultativa que puede trabajar ya sea con o sin oxígeno. También es importante. Y otra cosa también muy relevante sobre esta bacteria es que no hay que considerarla como un microorganismo invasor. Si nosotros retrocedemos las páginas en nuestros libros y llegamos al capítulo de microbiota normal, justamente en la página donde se menciona la microbiota normal de la vagina, vamos a encontrar el nombre de Gardnerella, porque es un habitante local de la vagina. Y esto es importante recordar ahorita que empiece a explicar lo de vaginosis bacteriana para poder entender qué rayos sucede en la enfermedad. Y bueno, si no hay ninguna duda de esta diapositiva, pasa a la siguiente. Ok, ahora comentando lo que es la morfología, vamos a tener que estas bacterias no van a presentar flagelos. Lo que es Gardnerella vaginalis no va a presentar esta estructura en forma de látigo, que es el flagelo, y pues al decir que no tiene flagelos o al mencionar que no tiene flagelos, pues podemos decir que esta bacteria va a ser inmóvil o no móvil, que es lo mismo. Otra cosa también muy importante es que no tiene cápsula, y eso es algo bueno para nosotros los humanos, porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, en Pseudomonas, que la cápsula tiene diversas funciones. Por ejemplo, la cápsula de Pseudomonas le ayuda contra la fagocitosis, le facilita la adhesión celular y también la formación de biopelículas. Entonces, que Gardnerella vaginalis no tenga cápsula, pues es una ventaja para los humanos. No tanto para la bacteria, pero pues, ¿a quién importa la bacteria? Los humanos. Y bueno, otra cosa también muy importante que no hay que olvidar, que ahorita se mencionó en el tema de Rafa y Cuellar, fue que no hay formación de esporas. También, otra cosa que tiene esta bacteria que puede compartir con otras es que es catalasa negativa y oxidasa negativa. Recordemos que la catalasa es la enzima que se va a requerir en la reacción para transformar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Entonces, ser catalasa negativa, pues no tiene esta enzima y no se lleva a cabo esa reacción. Y bueno, lo que es oxidasa negativa quiere decir que la bacteria no va a tener citocromo C oxidasa. Entonces, no puede utilizar el oxígeno para producir energía.
Pero entonces, ¿cómo rayos va a producir energía esta bacteria? Fácil, porque Gardnerella vaginalis es un fermentador positivo. Eso quiere decir que su energía, la mayoría de las veces o casi todas las veces, la saca gracias a la fermentación. Y bueno, si no hay dudas en estos 5 puntitos, voy a pasar a los otros 3, que a medida que iba investigando, porque en el libro venía muy poca información sobre la bacteria, unos 13 renglones, si no mal recuerdo. Entonces me puse a investigar en internet y varios sitios mencionaban que tenían una forma, estas bacterias tenían una forma pleomórfica. Si bien ahorita mencioné que la bacteria tenía una forma de bastón, que es lo que corresponde a un bacilo, este es el bastoncito, en algunos casos vamos a encontrar que no siempre es así. Vamos a encontrar como si estuviera entre una forma de un círculo y del bastón. No es un círculo perfecto, pero tampoco es un bastón marcado. Esto es lo que se conoce como una forma pleomórfica. Pleomórfico significa más de 2 formas o varias formas. Y esto es lo que se denomina como coco bacilo. Si bien no es un coco, tampoco tiene la forma completa de un bacilo, que es lo que vamos a poder encontrar en varias imágenes. ¿Y a qué se debe esta forma? Se debe a que la Gardnerella vaginalis tiene una longitud muy corta, que varía de 0.5 a 1.5 micras. Entonces, si encontramos una bacteria que tiene 0.5 micras de longitud y todavía el ancho está corto, pues casi va a ser un círculo perfecto, como se puede observar en esta parte. Y bueno, si no hay ninguna duda de esta diapositiva, paso a la siguiente, que son los medios de cultivo y características de crecimiento. Al igual que la bacteria anterior, el medio de cultivo de excelencia para el crecimiento de Gardnerella vaginalis va a ser agar sangre en una concentración de dióxido de carbono del 5 al 10% en una temperatura alrededor del 35 a 37 grados en un tiempo de 48 horas. Claro que todas estas características es para un crecimiento perfecto, pero con decir que es agar sangre ya se entiende. Las colonias aquí en lo que es el cultivo se van a presentar con formas puntiformes. Si yo hiciera un acercamiento a esta zona, que creo que no está suficientemente cerca, aquí se podría observar lo que quiere decir puntiformes, o sea, el mismo nombre te lo dice, que sean puntitos. También las colonias se dice que van a ser translúcidas o opacas y que van a ser pequeñas. Pues obviamente, como la bacteria es muy pequeña de longitud, las colonias van a ser pequeñas, alrededor de 0.3 a 0.5 milímetros. Y al estar hablando de agar sangre, pues vamos a poder identificar diferentes tipos de hemólisis: alfa, beta, gamma. Alfa, recordemos que es una hemólisis incompleta donde vamos a poder observar un pigmento verde. En la hemólisis gamma no hay hemólisis, entonces solamente vemos las colonias. Y lo que es la hemólisis tipo beta, que es la que me importa porque es la que se da en esta bacteria, pues es una hemólisis completa donde se va a formar una zona clara alrededor de las bacterias por la hemólisis de los eritrocitos. Ok, si no hay ninguna duda, pasamos a lo siguiente, que fue mi parte favorita, porque ya es el último punto del que yo voy a exponer hoy, que son el punto de enfermedades de Gardnerella vaginalis. Y bueno, esta bacteria, al igual que otro bacilo, pues va a tener su pared bacteriana, que ya comenté la característica de la capa de peptidoglucano. También tiene su citoplasma, sus ribosomas y pues obviamente su cadena de información genética. Como ya lo había mencionado en la diapositiva introductoria, Gardnerella vaginalis es una bacteria que se va a encontrar de forma normal en el conducto vaginal, o sea, forma parte del microbiota normal de conducto vaginal. Y esto es lo normal. El conducto vaginal, o más bien la cavidad vaginal en los humanos, específicamente obviamente en las mujeres, va a tener una poca concentración de lo que es la bacteria Gardnerella vaginalis y una alta concentración de la población de Lactobacillus acidophilus. Esto es lo que esperamos encontrar en una persona normal. Pero cuando se invierten estos papeles en donde la bacteria donde la población de Gardnerella vaginalis aumenta y donde la población de Lactobacillus acidophilus disminuye por este aumento de esta bacteria, pues esto es una alteración que me va a llevar a la enfermedad de vaginosis bacteriana.
¿Por qué aumenta esta población o qué lleva a que aumente la población de Gardnerella vaginalis? Pues son condiciones que se pueden encontrar en la cavidad vaginal. Una de esas condiciones es el pH, que el pH se encuentre mayor a 4.5, ya que lo normal que se espera en la vagina es que el pH se encuentre menor a esta cifra, a 4.5, ya que Gardnerella vaginalis no sobrevive de forma adecuada en pHs ácidos. Entonces, cuando este pH comienza a aumentar y se vuelve más alcalino, crece la población de Gardnerella, baja la de Lactobacillus y tengo vaginosis bacteriana. Que ya les voy a comentar las manifestaciones acerca de esa enfermedad. Nada más borré esto para que no me estorbe. Muy bien. Ok. La vaginosis bacteriana va a tener como manifestaciones algunas que se van a considerar raras, porque si bien es una afección generalizada, rara vez se va a presentar inflamación, no va a haber fiebre, no va a haber dolor, no va a haber prurito, o sea, de manera general no se van a tener los síntomas de una afección generalizada. La razón de esto es porque, como ya lo había mencionado, Gardnerella vaginalis es un microorganismo que se encuentra en la microbiota normal de la cavidad vaginal. Entonces, las defensas pues no van a ir a atacar, no van a intentar matar a algo que saben que es normal que esté ahí, simplemente aumentó su población. Es por eso que es muy raro que se presenten estos síntomas. Entonces, si no se presentan estos síntomas, que por lo general son los malestares de una afección generalizada, ¿por qué las mujeres van a consulta? Por dos cosas en particular, que es por un flujo abundante, blanquecino y grisáceo. Y cuando digo abundante, en serio quiero que lo recuerden, es muy abundante, incluso en consulta el doctor puede confirmarlo. Y la otra razón por la cual una mujer va a consulta es por el olor desagradable o fétido que se tiene. Se dice que es un olor como pescado. Entonces, por el flujo abundante y por el olor desagradable es que se va a consulta. ¿Qué más iba a decir de esta diapositiva? Ah, sí. Gracias al acomodo anatómico que se tiene en el cuerpo, el acercamiento que tiene la cavidad vaginal con lo que es la vía urinaria, o sea, la uretra, y posteriormente lo que es la vejiga, puede ocasionar que se presente Gardnerella vaginalis en lo que es la uretra y la vejiga. Y aquí es cuando ya entrarían las defensas, porque ahora sí las defensas están conscientes de que Gardnerella vaginalis no es un microorganismo local de estos dos sitios, entonces ya empezarían a atacar y pues ya habría inflamación y pues todos los síntomas que se esperan de la afección generalizada. Cuando la bacteria se encuentra en uretra y vejiga, cuando está en cavidad oral, estos síntomas no se van a presentar o es muy raro que se presenten. Y bueno, otra cosa también a remarcar, pero supongo que ya lo suponen, supongo que ya lo están, pues ya lo saben, es que esta bacteria o esta enfermedad más bien se presenta en su mayoría en mujeres. No quiero decir exclusivamente porque sí hay casos en donde está en hombres, pero en hombres pasa desapercibida, no hay sintomatología alguna. Y pues por eso aquí mayor porcentaje, menor porcentaje. Y ya por último lo que voy a mencionar de esta enfermedad es resaltar más bien el cuidado que tienen que tener las mujeres embarazadas, sobre todo aquellas mujeres que tienen un nivel de defensas bajo o aquellas que han sufrido o sufren de rupturas prematuras de membrana. Porque, lo voy a explicar con esta imagen, porque la infección puede ir de manera ascendente y puede ocasionar una endometritis infecciosa, que si no se trata de la manera adecuada y si no se trata de una forma rápida, puede progresar a una septicemia posparto. La septicemia posparto es un proceso infeccioso, septicémico y muy grave que afecta a todo el organismo de la mujer y que causa una inflamación general. Es por eso la importancia de remarcar esto. Si bien no es algo común, no es como que vayamos al hospital y todos comenten acerca de septicemias posparto por Gardnerella vaginalis, existe la posibilidad de que suceda y ya con eso es suficiente para dar advertencia o al menos conocer sobre esto.
Y bueno, hablando ahora de las afecciones que se puede producir en el recién nacido, no tengo una imagen de un recién nacido, pero pues aquí se entiende que hay un producto. Pues el recién nacido al pasar por el producto, más bien, al pasar por la cavidad vaginal que tiene una alta población de Gardnerella vaginalis, va a tener ciertas infecciones neonatales. Entre ellas se va a encontrar las infecciones de las vías respiratorias superiores, de la piel y de la conjuntiva. Esas son algunas infecciones que puede tener el recién nacido. Y sería todo lo que yo fuera a decir de vaginosis bacteriana. Sigue, Diana. ¿Le puedes dar otro, por favor? Bueno, ahora, ¿cuál es el proceso patogénico? A manera más detallada, el desarrollo de la vaginosis se va a desencadenar por transmisión sexual gracias a la bacteria Gardnerella vaginalis. Perdón. Esta va a desplazar los lactobacilos vaginales sanos, como ya nos había explicado Jose, así como L. crispatus y otros que habíamos visto en un artículo en instrucciones. Después, la adhesión inicial al epitelio vaginal pues va a ser un paso crucial en el desarrollo de esta enfermedad y también es el primer paso para la formación de una biopelícula de la vaginosis, que esta es una de las características notables, ya que pues la aparición de la biopelícula polimicrobiana en las células epiteliales vaginales pues va a ser como un factor protector para las bacterias y va a permitir su proliferación. También la presencia de esta biopelícula va a crear un entorno favorable para las bacterias anaeróbicas. Las biopelículas van a tolerar tanto peróxido como el ácido láctico, que son sustancias que ya habíamos visto que son producidas por los lactobacilos, que son parte de la microbiota vaginal normal. Y pues de este modo el crecimiento se va a permitir para que sobrevivan estas bacterias en estos ambientes hostiles. Las células de Gardnerella vaginalis van a alterar significativamente sus perfiles de expresión genética también, por lo que puede contribuir a que posteriormente vayan a desarrollar una resistencia a los antimicrobianos y además actúa aquí con otra bacteria. Gardnerella vaginalis y Prevotella vivia van a tener como una relación simbiótica y las interacciones entre estas bacterias pueden ser uno de los pasos claves para la patogénesis, ya que la proteólisis que vaya a causar Gardnerella vaginalis va a producir aminoácidos que van a mejorar el crecimiento de Prevotella y a su vez el amoníaco que va a producir Prevotella va a estimular el crecimiento de Gardnerella vaginalis. Y también se ha demostrado que Prevotella va a mejorar la formación de biopelículas iniciadas por este patógeno inicial que es Gardnerella vaginalis. Otra cosa es que pues se va a producir cialidasa, no específicamente de Gardnerella, sino también de otras bacterias que van a estar ahí habitando la biopelícula. Esta lo que va a hacer es que va a promover la degradación de la capa de mucina del epitelio vaginal. En los dibujitos, se supone que la línea roja es la mucosa, la amarilla son las células vaginales, las que se ven así como con líneas amarillas y negras son las Gardnerella, por si no le entienden mucho al dibujito. Pero bueno, ¿y por qué la cialidasa va a provocar lo que les dije, lo de la degradación de la capa de mucina? Bueno, esta enzima se encarga de promover la ruptura de la capa protectora de moco en el epitelio vaginal, que sería la línea rojita en el dibujito. ¿Qué más? Va a conducir también a una mayor susceptibilidad de la infección ascendente del tracto genital femenino, como ya nos había explicado Jose, y esta enzima se va a encargar principalmente de la degradación de glucógeno. Como ya sabemos, el epitelio vaginal histológicamente se caracteriza por abundancia de glucógeno. La actividad de la cialidasa también tiene consecuencias inmunomoduladoras para los receptores de las células huésped, por lo que también puede inducir una respuesta inmune. En resumen, hasta ahora va a ocurrir primero la degradación de la mucosa, va a haber mayor fijación bacteriana y también otra cosa es que va a haber liberación de fuentes de carbono que van a facilitar el crecimiento bacteriano en este entorno. Finalmente, para acabar con la patogenia, la pérdida de la capa protectora de la mucosa
va a conducir, como ya había dicho, a una mayor adherencia de otras bacterias asociadas, así como Atopobium vaginae, a esta biopelícula polimicrobiana. Se ha descubierto que Atopobium va a estimular una respuesta inmune aún más fuerte que lo produce Gardnerella vaginalis, y esto va a llevar a una producción localizada de citocinas y beta-defensinas. Por tanto, puede ser como un componente potente de la respuesta del huésped a la vaginosis. Y bueno, ya que esta respuesta inmune del huésped se considera importante, también se considera que es la que contribuye a los síntomas, tanto como secreción y olor vaginal, así como los resultados adversos que nos había explicado Jose, y con esto me refiero a que puede haber parto prematuro y enfermedad inflamatoria pélvica, ya que el aumento de los niveles vaginales de citocinas inflamatorias y neutrófilos pues van a ser predictivos para estos cuatro efectos adversos que les había mencionado. ¿Qué más? Sí. Una de las toxinas que va a producir Gardnerella vaginalis va a ser una toxina formadora de poros conocida como vaginolisina. También se le puede nombrar como toxina citolítica. Esta es capaz de lisar específicamente los eritrocitos humanos, pero no de otras especies. Y también esta toxina pues ha sido considerada una proteína similar a la perforina, que además de los eritrocitos va a romper las células epiteliales de la vagina. ¿Le podéis dar a la siguiente, por favor? Si no me entendieron algo me pueden preguntar, o si me estoy trabando me dicen. Bueno, ahora, ¿cuáles son las pruebas de identificación? El cultivo, primero, tal cual no tiene ningún papel en el diagnóstico, porque en pacientes con vaginosis no son siempre confiables debido a que se trata de una infección polimicrobiana, como ya les había dicho. Adicionalmente, pues es importante reconocer y que yo les explique que algunas mujeres que son asintomáticas pueden portar Gardnerella vaginalis, aunque se ha demostrado que esta bacteria crece en el 100% de los cultivos de mujeres que tienen vaginosis. También se ha descubierto que aparece aproximadamente en 70% de los cultivos de mujeres que son asintomáticas. El agar que se utiliza específicamente pues es un agar sangre con 5% de sangre humana, aunque también se puede usar sangre de carnero, pero el de la sangre humana sería un medio parcialmente selectivo y de diferenciación para el aislamiento de Gardnerella vaginalis. Como ya les había dicho, solo puede lisar o afectar los eritrocitos humanos. Es por eso que en el agar con sangre humana pues va a producir beta-hemólisis. ¿Qué más? Creo que también otra cosa es que, dado que es una bacteria gram positiva, aunque a menudo se le puede considerar como gram negativa, puede ser seleccionada en medios con colistina y ácido nalidíxico. Las colonias que se van a formar son colonias de tamaño pequeño a mediano, redondeadas y con una beta-hemólisis difusa, como pueden ver en la imagen. Después nos pasamos hasta la última, la tinción gram directa también se puede hacer con muestras vaginales. Aquí las células que se van a mostrar son células indicio o células clave, que son células epiteliales vaginales con una multitud de bacilos con comportamiento variable con la tinción gram. Con comportamiento variable me refiero a que los pueden encontrar tanto gram positivos como gram negativos. Y pues estos estarán visibles en la superficie de la vaginosis bacteriana. Tal cual, esto no es de un frotis, esto ya es una imagen de una microscopía electrónica, pero era para que lo vieran más clarito. Y esta es una imagen en células vaginales de ratón. Bueno, también tenemos lo que es la PCR en tiempo real, pues ya sabemos para identificar el material genético de la bacteria. Las pruebas ELISA se van a usar para detectar anticuerpos específicos de tipo de inmunoglobulina A contra la vaginolisina, que es la toxina que les había dicho que es característica de Gardnerella vaginalis. Y esta se detecta aproximadamente en el 60% de los pacientes que tienen vaginosis. Y finalmente pues tenemos una prueba cromogénica, que esta creo que jamás la habíamos mencionado o no recuerdo, pues en general es como una prueba que emplea sustratos de color o fluorescentes para cuantificar el nivel y la actividad o función de una enzima.
Esta, pues, se va a basar en la presencia de la actividad elevada de la enzima cialicidasa en muestras de fluidos vaginales. Y como ya les había dicho, la cialicidasa no va a ser una enzima específica de la Gardnerella, sino que es también producida por todas las bacterias que se ven involucradas dentro de la vaginosis, por lo tanto, pues no es una prueba específica de Gardnerella, pero es un buen indicio, y sobre todo de diagnóstico para vaginosis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora en el tratamiento. Lo que nos importa aquí es el tratamiento de elección en mujeres que no están embarazadas, perdón. El tratamiento se va a dar con metronidazol o clindamicina. ¿Le puedes dar 2 clics más, por favor? Bueno, aquí vemos esta metronidazol de 500 miligramos, o clindamicina, pues va a ser una crema que se va a aplicar de manera tópica. La eficacia del tratamiento es similar independientemente de la vía de administración, o sea, me refiero ya sea oral o vaginal, pero en general se prefiere la administración vaginal, ya que los efectos adversos a nivel sistémico, cuando se ingieren de manera oral estos medicamentos, pues son más graves, o no más graves, sino que le causan más efectos adversos a la paciente, por lo que se prefiere primero ir por la vía vaginal, que va a ser una aplicación tópica vía vaginal. Y en caso, ¿le puedes quitar el zoom por fin? En caso de que no se tenga o no se tenga disponible metronidazol o clindamicina, pues se va a preferir entonces tinidazol y secnidazol, que son las alternativas orales razonables. Otra cosa es que pues no se han introducido nuevos fármacos para el tratamiento de la vaginosis en esta última década, y una terapia como complementaria o solo para apoyar al tratamiento se pueden emplear probióticos, pero nunca debemos emplear probióticos solo, porque tal cual no es un tratamiento para esto no va a erradicar la enfermedad, solo es para complementarlo, para, pues sí, como un apoyo al tratamiento inicial. Estos, como ya sabemos, van a conferir un beneficio para la salud del huésped, y con esto se busca que vuelva la población de lactobacillus a su estado normal, o bueno, para beneficiar ese regreso. Y pues aquí en resistencia les puse los que son los tratamientos menos eficaces, o los que son incluso ineficaces, para que pues no los consideren dentro del tratamiento nunca. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ya para terminar con epidemiología, en cuanto a las estadísticas, mortalidad tal cual por la bacteria sola, pues no encontré datos, la verdad faltan muchos datos, sobre todo de Gardnerella, porque todos hablan, todos los artículos, o bueno, los artículos que van a encontrar, la mayoría hablan de todas las bacterias que se incluyen en la vaginosis, o tal cual hablan de la vaginosis, no de la bacteria aislada. Y bueno, hasta ahora en los artículos que estuve buscando no encontré que se registraran datos de mortalidad específicamente por vaginosis, pero lo que sí se puede causar es mortalidad neonatal, porque por los efectos inflamatorios que ya les había dicho que puede producir por la respuesta inmune que va a inducir, no específicamente Gardnerella, sino la otra bacteria que les había mencionado. Y bueno, en países desarrollados esta mortalidad puede ser del 5 al 12%, en cambio en países que están en vías de desarrollo o en crecimiento, esta mortalidad neonatal puede ser del 40%. Otra cosa es que, bueno, ya tal cual, epidemiología de la vaginosis, o sea, de la enfermedad, es que va a tener una prevalencia del 29% a nivel mundial, y esta predomina en mujeres en una edad de 14 a 49 años. También en datos de 1950, porque los datos son de hace muchos años, bueno, es que el 90% de los casos de NSV, que es vaginitis inespecífica, como antes se le llamaba, ahora se le conoce como vaginosis bacteriana, pues eran causados, se consideraba, que solo eran causados por Gardnerella vaginalis, pero ahora se sabe que pues es una infección polimicrobiana, como ya les había explicado. Y finalmente tenemos múltiples factores de riesgos, entre los cuales van a predominar que se tengan múltiples parejas sexuales y que no se tenga protección, puesto que ya se ha encontrado que las parejas que no tienen protección tienen una mayor predisposición a tener presencia de estas bacterias que van a conducir a la vaginosis.
Y creo que ya seguimos al caso clínico. No sé si tengan alguna duda. Lo tomaremos como no. No. Ok. Adelante. Bueno, siguiendo con el caso clínico, estaba un poquillo largo y me gustó mucho porque combinamos, pues muchos elementos de cosas que ya vimos. Pero bueno, empieza con una mujer de 47 años de edad y pues como antecedentes no tiene ninguno. Simplemente llega a consulta y dice que posee un dolor en toda la cabeza y que se lo trató de curar con paracetamol y naproxeno y pues no jaló. Entonces, así a grandes rasgos, pues no presentó ningún problema más que eso y ya en la exploración se le dieron cuenta, bueno, se dieron cuenta que tenía un poco de hipoestesia peribucal y tiene una lateropulsión del lado derecho en la mandíbula. Ya continuando, le resalté lo más importante así subrayado. Se nota que tiene hipotensión entre 110 70 y además una frecuencia cardíaca de 64, lo cual nos puede decir que tiene una bradicardia. Si recordamos en problemas como la histeria monocitógenes, por la meningitis que causa, pues hay problemas de trasudados y todo ese tipo de cosas que puede disminuir la presión, además de causar problemas de edema. Ahora, continuando con el caso, se encuentra discreta rigidez, sin embargo, los signos de Brudzinski y Kernig son ausentes. Ahora, pues, continuando con los primeros 10 días que ya estuvo como que internada, se encuentran ya parestesias hemifaciales, ya del lado izquierdo, cefalea hemicraniana, pues como un dolor persistente, y también parestesias de la misma región del cuerpo. Entonces, pues ya estaban preocupando debido a que pues ya era un problema neurológico, se podría decir, y pues tomó una muestra de líquido cefalorraquídeo en el cual se aisló pues la histeria monocitógenes, el cual era sensible a ampicilina y trimethoprim con sulfametoxazol. Ahora, conforme el paso de los días, ya para el día 14, se empezó a ver un deterioro neurológico, además de debilidad de los miembros torácicos izquierdos, el quinto y 2/5 en extremidad inferior contralateral. Y pues bueno, puras parestesias y ya insensibilidades de todo lo que es el lado izquierdo. Se empezó el tratamiento con trimethoprim, con sulfametoxazol, ampicilina y todavía se le suministró gentamicina como que para que amarre. Ahora, entre los problemas que hubo, existió un edema difuso entre C2 y C3. Entonces, para aliviar la presión, porque ya era problema de urgencia, se produjo una laminectomía. Laminectomía es que simplemente se secciona un pedazo de la lámina de la vértebra, además de flavectomía, que es también la eliminación del ligamento amarillo. Además, en la misma cirugía hubo complicaciones en la que se hubo mielotomía y pues por lo mismo tuvo dificultad respiratoria, por lo cual se le tuvo que hacer una asistencia de ventilación invasiva y pues por lo mismo, si recordamos, pues estar ventilado de manera mecánica por pues, traqueostomía, te puede producir cicatrices y después se enfermó por pseudomonas aeruginosa y luego, por tanto medicamento que le dio, pues le desinfectó de Clostridium difficile, que si recordamos es por antibióticos, entonces se le eliminó mucho de la microbiota gastrointestinal y pues al final ya el Clostridium se le eliminó con vancomicina y Pseudomonas también con el mismo tratamiento se le fue eliminando y ya al final pues, hubo recuperación y rehabilitación en el cual pues salió todo bien y ya terminó y salió bien la mujer. Y es así a grandes rasgos el caso clínico. No sé si no alguna duda. ¿Les quedó claro? Muchachos, ¿alguna duda? Creo que está muy bien el internet y están batallando para escucharme. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahorita ya se escucha bien, doctora. Sí, yo batallé un poquito también para escucharlos en su presentación. Pero ¿alguna duda hasta aquí antes de ver el artículo? Les decía ahorita que pobre mujer que entra con una cosa y sale con tres. Diego, los autores hacían referencia a su clínico acerca de la ingesta de algún
alimento que había sido el que causó la enfermedad en la mujer. No sé si hay referencia en el caso clínico, pero pues si quieren se los puedo dejar para que lo chequen, pero no sé si hay referencia a algún alimento ni nada, simplemente que llegó por el problema de meningitis. Y ya nada más. Por eso se maneja que no hay antecedente de importancia. Muy bien. Bueno, todos estos detalles, muchachos, es importante que los tomemos en cuenta a la hora de hacer una historia clínica. Si después de la ingesta, yo sé que muchos pacientes, como dice mi mamá, no me acuerdo ni de lo que hice ayer, pero hay que tratar de hacer un interrogatorio completo para ver si existiera la posibilidad de que algún alimento pudo haber causado el problema en la mujer. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué hago alusión a esto? Acuérdense que Listeria monocytogenes es un microorganismo importante en la industria alimentaria. Varios brotes han surgido a raíz de alimentos que han estado contaminados con Listeria. De hecho, en Estados Unidos hace algunos años hubo un brote importante por Listeria a raíz del consumo de un queso que estaba contaminado con esta bacteria. Por eso es importante que identifiquemos, si ya tenemos que es una listeria, hay que identificarlo de dónde vino el brote, porque puede haber un problema de salud pública importante, puede haber un brote a raíz de los alimentos. De hecho, la industria alimentaria, yo creo que es con la bacteria que más cuidado tiene. También por eso que se ha logrado hacer mucho en raíz de la propagación de esta bacteria a través de alimentos refrigerados. Que como sus compañeros ya nos dijeron, la listeria va a vivir ahí a una temperatura fría, a temperaturas de refrigerador. Vamos a quitar, la podemos confirmar con una prueba de movilidad a una temperatura ambiente, que también es otro factor importante. Ya cuando entremos a enterobacterias y que veamos las pruebas bioquímicas, van a entender que a qué nos referimos con que los cultivos o las bacterias pueden tener movilidad, porque puede ser un factor importante para que nos diga cuál bacteria es. Acuérdense que tiene movilidad a temperatura ambiente de 22 a 24 grados y pues esto los puede llevar al diagnóstico. Adelante, Jocelyn, o no sé, ¿quién sigue? Sí, yo voy a exponer lo que es el artículo, el caso fue de listeria, el artículo va a ser de Gardnerella. Y bueno, el artículo que escogí tiene por nombre Interacción de Gardnerella vaginalis y vaginolicina con la cara apical versus lateral de un modelo tridimensional de epitelio vaginal. La verdad, cuando leí el nombre no entendí nada, pero me puse a leer el artículo y se me hizo muy interesante y pues no muy complicado de entender. Lo que nos dice el artículo, o lo que señala el artículo, es cómo interactúa la Gardnerella vaginalis y la vaginolicina con el epitelio vaginal. La vaginolicina es una citolicina dependiente del colesterol. También una forma más fácil de recordarla sería como un citolítico específico que se va a encontrar en el epitelio vaginal cuando éste esté en presencia o esté afectado por una vaginosis bacteriana. Entonces, lo que hace el artículo es ver al epitelio vaginal como un tejido tridimensional, con una cara apical y una cara basolateral. Y lo que quiere demostrar este artículo es que si alguna de estas caras, ya sea la apical o la basolateral, tiene implicaciones importantes respecto a la colonización de Gardnerella vaginalis. Entonces, lo que realiza, y se menciona en el artículo, es que se expuso Gardnerella vaginalis y la vaginolicina a ambas caras. Y pues se midió la citotoxicidad, la producción de citocinas y el crecimiento bacteriano en cada cara para ver si había diferencias. Y obviamente las hubo. Entre las más marcadas y las cuales son las que yo voy a mencionar, es que en lo que es la cara apical, para que se pueda entender mejor y no se pierdan tanto, en lo que es la cara apical, la vaginolicina no tuvo tanta permeabilidad. Y gracias a esto pudo haber un mayor crecimiento de lo que es la Gardnerella vaginalis en esta cara apical.
la razón de por qué no hubo tanta permeabilidad de la vaginolicina en la cara apical se relaciona a que había una menor concentración de CD59. El CD59, que es una protectina, o también conocido como el inhibidor de la membrana de lisis reactiva. Entonces, porque había una baja concentración de CD59, no hubo muy poca permeabilización de la vaginolicina, por lo que hubo un crecimiento de Gardnerella vaginalis. Todo esto en la cara apical. Ahora, en cuanto a la cara vasolateral, aquí sí hubo una mayor o mucha permeabilidad de la vaginolicina. Obviamente, porque aquí en esta cara vasolateral sí hay una mayor concentración de CD59. Y como sí hubo actividad o sí hubo acción de la vaginolicina, aquí sí se pudo ver los efectos de la vaginolicina en el perfil de citocinas. Entonces, lo que se vio en esta cara vasolateral fue que la vaginolicina estimuló la producción de la interleucina 8, que investigando, pues esta tiene una naturaleza proinflamatoria. Y pues esas son las principales diferencias de la actividad, que si bien la cara apical y la cara vasolateral corresponden al epitelio vaginal, pues van a tener sus diferencias en cuanto a la interacción que tengan con la Gardnerella vaginalis y la vaginolicina, como las acabo de explicar de manera muy resumida. Y pues ya sería toda nuestra parte para la exposición. Jocelyn, bueno, está muy interesante, me llamó la atención el modelo que utilizaron. Fue con células epiteliales y después a estas células epiteliales las hicieron como un cultivo celular, las expusieron a... Mencionaba mucho los tejidos epivaginal para los modelos tridimensionales del epitelio vaginal. ¿Y dicen cuál fue la herramienta que utilizaron para evaluarlo, Jocelyn? No recuerdo, pero según yo, no. O sea, nada más mencionaban las diferencias, o sea, se centró únicamente en las diferencias que había entre la cara apical y vasolateral. De manera muy rápida explicaron. Bueno, pues, sí, doctora. Es un modelo que parece fácil, ¿no? Yo les digo que todo lo podamos hacer. Si nos dijeran cuál es la herramienta para evaluar estas caras que están evaluando en la misma célula epitelial, la adherencia y cómo lo podemos llevar probablemente a nuestro paciente, ¿no? Sería un modelo muy interesante de evaluación, porque la morfología celular puede decir mucho, ¿eh? Si la célula toma colorantes, si la célula está en apoptosis, si la célula ya está en algún estadio, cuáles pueden ser ventajas y desventajas de los modelos y podemos aplicar a nuestro campo, ¿no? Está muy interesante el modelo. Sí, bueno, en referencias está el artículo, por si lo quieren leer, 16 páginas. Muchachos, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, muy interesante. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo muy bien. Qué bonita su presentación. Gracias, doctora. Okay. Muy bien, muchachos. Entonces, los veo mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana, doctora. Cuídese. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana.